Esto es Entre Trinos y Sirenas, una crónica de Nueva York durante la pandemia, carta a carta. El coronavirus ha callado los ruidos a los que nos tiene acostumbrada la ciudad. Ahora, sobre todo, se oyen a los pájaros y a las ambulancias. Hola, soy Ana Nieto y tengo una carta que nos escribe Damaso González. Damaso es mexicano, lleva 20 años en la ciudad donde vive con su esposa y sus 3 hijos. Es periodista y ya estoy abriendo su carta. Nos llegó el 2 de mayo. Querida Ana, espero que tú y los tuyos estéis bien. A mí me tocó el virus. Te cuento cómo pasó. En la primera semana de marzo trabajaba normal, como si nada estuviera pasando. Trataba de cuidarme para no infectarme, pero de repente un día comencé con los síntomas como de una gripe. Un día tenía la garganta irritada, otro día tenía un dolor de cabeza severo, otro día tuve escalofríos y dolor de cuerpo. Sentía que me habían dado una paliza. Tenía el cuerpo cortado y era una constante. Sin embargo, yo todavía no consideraba que era coronavirus. Y mi esposa, que también empezó a estar mal, tenía síntomas parecidos a los míos, pero era como que yo estaba adelantado 2 días en la enfermedad. Hasta entonces teníamos noción de algunos síntomas de la enfermedad, pero nosotros todavía no pensábamos que la teníamos. Lo que más nos llamó la atención era algo que entonces no estaba incluido en la lista de síntomas. Perdimos el sentido del gusto y el del olfato. Luego de un tiempo, la Organización Mundial de la Salud dijo que estuviésemos atentos a esta cuestión. Entonces fue cuando le dije a mi esposa: «Ojo, que creo que estamos infectados». Y ahí recordamos que teníamos un jornalero que nos había hecho unas reparaciones en la casa y que tosía mucho. El muchacho de repente dejó de venir. Y le contacté. Le dije: «¿Qué pasó?». Me dijo que tenía una gripe muy fuerte. «Estoy tosiendo mucho», me contaba. Y así fue cuando le dije: «¿Tú ya te hiciste el examen del COVID?». Me dijo que se lo habían hecho ese mismo día y sabría el resultado en 3 días. 3 días pasaron. Era positivo. Entonces mi esposa y yo nos dijimos: «Tú y yo también». Conforme pasaban los días fueron acumulándose otros síntomas. Por ejemplo, a mí me empezó a dar fiebre muy persistente. Tomaba Tylenol y me ayudaba a reducirla, pero cada 3 horas teníamos que volver a tomarlo, o nos regresaba. Era una constante, sobre todo para mí. Mi esposa tenía fuertes dolores de cuerpo y no se podía levantar. A ella le llegó la tos, y a mí no hasta más adelante, cuando ya comencé a tener complicaciones en el pecho. Llevaba 10 días con síntomas y el día 11 llegó el problema con mis pulmones para respirar. Y ahí es cuando me dijeron que mejor que fuera a un hospital. Si te soy franco, no fui al hospital a emergencias por el problema de mis pulmones. Fui porque ya no podía controlar la fiebre. Era muy persistente. Pero además no era nomás tener fiebre, sino que yo ya estaba sufriendo de alucinaciones. Y me rendí. Cuando llegué a emergencias, le dije directamente al doctor que lo que me estaba volviendo loco era la fiebre. Al tomarme rayos X y medirme los niveles de oxígeno, se dieron cuenta de que estaba teniendo problemas de infección y ahí mismo me retuvieron. Todos los días me hacían pruebas de sangre y luego me recetaban. Me daban refuerzo de potasio y tuvieron que aplicarme un anticoagulante todos los días, además de antibiótico diario y suero para la deshidratación. Con respecto a la ayuda para respirar, mi hermana, que es enfermera, me advirtió de los problemas de la intubación y dije a los médicos que probaran con los pequeños tubitos que ponen en la nariz y si no mejorara, pues ya ellos sabrían. Me tocó compartir habitación con un afroamericano, no anciano pero mayor, y sí, había desarrollado un problema muy severo de una infección en sus pulmones, una neumonía grave. Desafortunadamente no logró sobrevivir. Yo estuve 6 días en el hospital bajo la amenaza de un 7º. Perdí unas 25 libras. Estaba con sobrepeso y créeme que ahora estoy volando en la ropa. Mi recuperación posterior fue en casa. 2, casi 3 semanas tomando ciertas precauciones en cuanto a mis actividades físicas y la alimentación. Mis 3 hijos no han sido testados, pero creo que lo han tenido levemente, como una gripe en el caso de los 2 más jóvenes. El mayor, que tiene 17 años y lo tuvo, fue asintomático.
Algo que se me quedó marcado del hospital en el Bronx es que dentro de los grupos minoritarios hay otro grupo que yo lo llamo un grupo desplazado, los indocumentados. Recuerdo muy bien en la sala de emergencias donde compartí espacio con otros mexicanos como yo, que a mí me admitieron. Yo tengo seguro médico, pero a ellos les trataron de otra forma. Se les dio la atención, pero a diferencia de mí, que me dieron habitación, a ellos no. Me atrevo a pensar que un par entre ese grupo de 5 mexicanos estaban mucho más graves que yo, y aún así fueron enviados a sus domicilios. No tengo pruebas para decir que fueron discriminados porque no le di seguimiento a la situación, pero sí me di cuenta que el trato fue diferente. Si soy franco, reconozco que me ha costado trabajo regresar a hacer vida social. Cuando salgo de mi casa me concentro en hacer mis actividades y evitar lugares con gente. Me costó trabajo ir al parque y tuve ciertos momentos de ansiedad. Vi a gente que estaba como que tranquila, sin cubrebocas. Sentía que son personas que no han vivido lo que es esta enfermedad y como que no lo toman muy en serio. Entiendo que el ser humano es un ser social, que necesita estar en grupo, pero tenemos que tener conciencia de que esta enfermedad todavía no se ha escapado de la ciudad. Dicen que en otoño viene otro repunte. Hay que estar alerta. Ahora pienso que hay que cuidarse físicamente. Yo tenía unas libras de más y siento que hay que cuidarse y que hay que cuidar el sistema inmunológico, algo a lo que yo no le ponía mucha atención. Esta enfermedad me hace pensar que no vale la pena vivir en un estado de estrés toda la vida. Creo que hay que vivir el momento. Creo que hemos perdido ese sentido, el estar en familia, el estar en grupo, el preocuparte por tus hijos, por tu propio bienestar. Creo que nos hemos perdido esa parte en un sistema económico en el que vivimos y que nos exige productividad, resultados, a cambio de que obtengamos un pago. Te cuento que esta no es la primera crisis que vivo. Viví los atentados terroristas del 9/11, lo cubrí como periodista y sufrí una depresión después de los ataques. Yo creo que la depresión me llegó 2 o 3 meses después. Cuando cubres una tragedia hay que sacar las historias y las notas, cubrir con un deadline y no te das cuenta de ti mismo. Pero cuando bajó el nivel de la historia, me llegó una crisis personal, una crisis emocional. Aprendí que en efecto la vida es como un rayo de luz, llega y se va. Y sí, a partir de ese momento trataba de disfrutar al máximo, pero el sistema te vuelve a absorber y te pierdes esa parte. Este tipo de tragedias te hace recordar que no eres el único. Tienes gente a tu alrededor, tienes hijos, tienes familia, amigos, y hay que disfrutar estos momentos con ellos. Me atrevo a pensar que al estado de Nueva York, por el número de personas que han perdido la vida o hemos resultado infectadas, nos va a afectar emocionalmente. Yo creo que va a ser para bien. La gente va a tomar conciencia de sí misma, de quiénes son, por qué están aquí y cómo pueden servir mejor a la sociedad. Me despido de ti con esta esperanza. Un abrazo, Dámaso. Dámaso González es periodista y tiene una maestría en Relaciones Públicas por la Universidad de Nueva York. Actualmente trabaja para la firma de abogados Williams Bitzer en el área de relaciones con la comunidad. Y esta ha sido la carta de hoy entre Trinos y Sirenas. Volveremos con más experiencias de la pandemia en esta crónica carta a carta que tiene como protagonistas a personas como usted o como yo, como tú o como el vecino, como la persona que tomaba el autobús o el metro de lunes a viernes a la misma hora. En Trinos y Sirenas aspiramos a hacer una crónica epistolar de un momento histórico, el momento que define un virus. Soy Ana Nieto y este programa lo hago con María Luz Rodríguez, que se encarga de la producción y edición. Somos Audire Podcast y nos pueden mandar sus cartas, sus experiencias, con fotos o con comentarios sobre el programa o sobre la pandemia a audirepodcast, todo junto, @gmail.com. Les esperamos en la lectura de la siguiente carta. Hasta entonces, cuídense. In the metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com/metaverseimpact.